Buenas tardes, querida Silvia. Un gusto estar esta tarde con vosotros. Mañana duelo oficial, yo creo que era necesario también que llegara este momento. ¿Qué piensa al respecto para recordar a todos los fallecidos que llevamos desde que se iniciara la pandemia? Pues han sido momentos muy duros, ¿no? Seguramente los momentos más críticos que hemos vivido en nuestra historia democrática. Entonces, bueno, es de justicia que estemos en duelo oficial, que podamos de alguna forma ofrecer nuestro duelo a las personas que nos han dejado, que han sufrido, las familias que han sufrido, y es muy importante que tengamos el duelo más largo que hemos vivido nunca. Hablemos de esa Consellería de Vivienda, vicepresidente, volcada desde el primer momento en algo tan necesario para los ciudadanos como la vivienda. Usted decía que si hay algo que haya puesto de manifiesto este confinamiento es que tener un techo es indispensable, y para eso está siendo la Consellería toda la política que se está realizando. Bueno, tener un techo siempre ha sido la condición mínima para poder tener una vida digna, ¿no? Esto lo tenemos claro, pero ahora ya sabemos que no puede ser cualquier techo. Es decir, las casas, nuestras casas, las casas donde vivan nuestras familias tienen que ser casas adecuadas para posibles problemas como el de la pandemia que hemos vivido. Tienen que ser casas que tengan los elementos necesarios para que las familias puedan vivir con comodidad, y tienen que ser casas que no tengamos ningún tipo de amenaza de que nos van a sacar de ellas o que nos caduca el tiempo que tenemos que estar y no sabemos dónde ir. Es decir, tenemos que hacer real y garantizar el derecho a la vivienda de las valencianas y los valencianos, y en eso estamos empeñados en el Consejo del Botànic d'Alacant y en la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Vivienda. Desde que se iniciara la pandemia se declaró el territorio valenciano libre de desahucios. ¿Hasta el día de hoy? Bueno, realmente es un objetivo que queremos cumplir a final de la legislatura, ¿no? Es decir, que la Comunidad Valenciana sea un territorio libre de desahucios, porque no puede haber ningún tipo de desahucio sin alternativa habitacional. Es decir, las personas tienen que tener del derecho a la vivienda garantizado. Y eso implica que cualquier tipo de desahucio que haya tiene que tener una alternativa habitacional para que las personas, las familias tengan una casa donde vivir. Y bueno, justamente de esta pandemia hay muy poco que celebrar, pues sí tenemos mucho que aprender, y estamos aprendiendo, por ejemplo, que se puede perfectamente vivir sin desahucios. Es decir, ahora hemos vivido una época, gracias a la moratoria que además nosotros solicitamos desde el gobierno valenciano y que se aprobó en el marco del gobierno español, en la cual no ha habido desahucios durante un tiempo, y eso ha creado mejores condiciones para que las personas puedan estar en sus casas y puedan pasar esta pandemia en el marco de sus viviendas, que es donde debe ser. Hoy, vicepresidente, encuentro importante también con la vicepresidenta Mónica Oltra. Concretar era el objetivo, el decreto que regula las ayudas del Consell en materia de vivienda. ¿Qué nos puede adelantar al respecto? ¿Qué va a ser este decreto? Bueno, efectivamente hoy nos hemos visto con la vicepresidenta Mónica Oltra, porque la semana pasada el Consell Valenciano fue el primero en toda España en aprobar unas ayudas particulares al alquiler para las familias perjudicadas por la COVID-19. Tenemos una serie de familias que además están en unas condiciones más vulnerables. Hay personas muy vulnerables, ¿no? Hay mujeres que han sido víctimas de violencia de género, hay personas sin hogar. Y esa gente ahora vamos a tener capacidad para entregar a los ayuntamientos ayudas para que esa gente tenga un lugar donde vivir y podamos cubrir los gastos de primera necesidad y el alquiler del lugar donde estén, ¿no? Hasta 600 euros, incluso en casos más graves hasta 900 euros y al 100% de la renta del alquiler. Eso es lo que hemos estado trabajando hoy en el marco de la vicepresidencia con la vicepresidenta Mónica Oltra. Y es que además, en el próximo Consell también vamos a aprobar un decreto de ampliación del parque público de alquiler de toda la Comunidad Valenciana, tanto los ayuntamientos como la Generalitat, ¿no? Nos decía el Banco de España hace un par de días, después de un estudio de 4 años, decía la forma más eficaz de poder controlar los alquileres, ¿no? Y destensionar las áreas más tensionadas es justamente creando parque público, es decir, que los poderes públicos tengan más casas donde podamos incorporar a familias
con alquiler social. Bueno, esto que nos ha dicho el Banco de España hace un par de días, nosotros, el Gobierno valenciano, lo estamos haciendo desde el primer día que llegamos al Gobierno, ya hace prácticamente un año, y este año hemos podido aumentar el parque público, y ahora con este decreto que se aprobará de manera inminente, tanto los ayuntamientos como la Generalitat va a poder comprar más casas y conseguir que esas casas que podían ir a fondos buitre o que podían ir a otros destinos puedan pasar a manos de los poderes públicos y que las familias se queden, puedan vivir en ellas. 5 millones de ayudas, una cantidad importante, se gestionarán, como nos está comentando el vicepresidente, a través de ayuntamientos y también mancomunidades, y con una peculiaridad destacada: son directas, es decir, concesiones directas de ayudas, a diferencia de otras quizás. Así es, ¿no? Son ayudas directas que se van a dar a las personas que lo necesiten, y son 5 millones que se juntan a todas las convocatorias que tenemos anteriores, tanto de ayudas ordinarias como ya la convocatoria que sacamos específicamente para las familias del COVID, perjudicadas por COVID-19. En total, estamos hablando de 33,5 millones de euros en ayudas al alquiler que se van a repartir este año, y con eso se ve el compromiso que tiene el Gobierno valenciano con las familias valencianas, ¿no? Para que se haga una idea, por ejemplo, en el último gobierno antes del Botànic, el último gobierno del BP, se repartieron en total 3 millones de euros. Nosotros vamos a repartir 33 millones y medio de euros, y eso va a hacer que las familias puedan vivir en mejores condiciones, puedan hacer frente a sus rentas de alquiler, que los pequeños caseros también que alquilan su casa también puedan cobrar la renta, es decir, que todo el mundo pueda de alguna forma estar en este marco de la garantía de la vivienda. Bueno, pues un decreto importante, estaremos muy pendientes de su aprobación, ya nos confirma que será inminente. Por cierto, estuvo presente también en ese encuentro destacado bajo el lema Alcem-nos, Generalitat, patronal y sindicatos, un calendario de trabajo y un acuerdo social. ¿Cómo valora este acuerdo tan necesario en este momento de crisis? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es un acuerdo necesario. Ahora mismo no podemos entrar en confrontaciones, no podemos entrar en rupturas. Ahora mismo todo el mundo tiene que poner todo lo que tiene para salir de la crisis. Y en ese marco, los agentes sociales y los poderes públicos, la Generalitat Valenciana, tiene que estar al frente de ese diálogo social. Por tanto, yo saludo y realmente estamos muy satisfechos con el hecho de que tanto los sindicatos como la patronal estén de acuerdo con avanzar este diálogo social. Yo voy a tener la gran responsabilidad de poder coordinar la política, la mesa de transición ecológica, la mesa verde, donde vamos a plantear todas las políticas verdes del Consell en el marco de ese diálogo social, porque la reconstrucción que hagamos después de la pandemia no puede ser la misma construcción que teníamos antes. Tiene que ser alternativa, tiene que ser diferente, tiene que ser más sostenible, tiene que ser más duradera, más a favor del ambiente, y eso voy a tener la enorme responsabilidad de poder hacerlo en el marco de esa mesa verde, y también la vicepresidenta Oltra va a poder hacerla también, a presidir su mesa de políticas de igualdad, y cada uno de nosotros va a tener su parte de responsabilidad. Por lo tanto, el Govern del Botànic d'Alacant se coloca al frente para liderar este diálogo social que es más necesario que nunca. También quisiéramos preguntarle, como miembro del Gobierno valenciano, ¿qué nos puede adelantar de ese paso a la fase 2? ¿Se sabe algo, vicepresidente Rubén Martínez Dalmau? ¿Será el próximo lunes, esperando la decisión, ¿no?, del Ministerio de Sanidad? Bueno, realmente es una cuestión que no depende de nosotros, como sabéis, es una competencia finalmente del Gobierno de España, pero lo que está claro es que el Gobierno valenciano, y eso lo ha demostrado ampliamente, ha puesto siempre la vida y la salud de las personas por delante de cualquier cosa. Por tanto, sí que te puedo asegurar, estimada Silvia, que no vamos a pasar de ninguna fase a ninguna fase o a ningún tipo de otro ámbito si hay algún tipo de riesgo para las personas. Es decir, lo importante siempre es que las personas estén a salvo y estén con salud en el marco de sus propios ámbitos familiares y personales, y en eso el Gobierno valenciano es una prioridad que tiene clarísima. Para finalizar, ¿qué mensaje lanzaría a los valencianos que le están escuchando ahora mismo en directo, vicepresidente, también como responsable de esa consellería tan importante llamada Vivienda? Yo diría a las valencianas y a los valencianos que estamos viviendo un momento que es un momento histórico. Es verdad que hemos pasado la peor pandemia y la peor amenaza que nos podíamos nunca imaginar. No llevamos ni siquiera un año en el Consell y ya sabes que hicimos frente a la Gloria, hicimos frente a la Dana, que anegó las costas valencianas,
las comarcas, el sur de la Comunidad Valenciana, la Vega Baja, y ahora hemos hecho frente a esta terrible pandemia del coronavirus, pero lo cierto es que con un gobierno de progreso al frente vamos a tener la seguridad de que se van a tomar las mejores decisiones siempre para salvaguardar la vida y la salud de las personas, y en eso pueden estar tranquilas y tranquilos, porque este gobierno es un gobierno muy responsable y muy fuerte. Muy bien, pues gracias, vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, por atendernos en directo. Seguimos en contacto, seguimos pulsando esas políticas de vivienda. Gracias, buenas tardes, cuídese. Buenas tardes, Esteban Silvio, muchas gracias.